Saludos jóvenes. Con esta clase vamos a concluir toda la histología del sistema respiratorio. Es decir, esta es la continuación de la histología del tracto respiratorio distal. Esto fue lo que nos quedó pendiente. En la primera parte hablábamos un poco de la histología de los bronquios, de los bronquíolos respiratorios terminales. Hablamos un poco de los conductos alveolares y de los sacos y por supuesto del alvéolo. Hablamos cómo está constituida su pared, cómo están ubicados los neumocitos tipo 1, hablamos tipo 1, tipo 2, hablamos del factor surfactante, hablamos de la intercomunicación entre los alvéolos, ese transporte que se da, o esa comunicación, mejor dicho, entre ambos alvéolos a través de los poros de Kohn, y cómo estos pues también pueden contribuir en la diseminación pues segmentaria de las propias enfermedades, de las mismas enfermedades. Esto le da validez o nos refuerza la idea que vimos allá en macroanatomía, donde hablábamos de que la unidad funcional más pequeña del pulmón pues es el segmento pulmonar. Así es que en base a eso fue lo que hablamos en la primera clase. Pues hoy continuaremos hablando siempre un poco de los alvéolos, pero ya concentrándonos más en las paredes y más que todo en cómo está involucrada las terminaciones arteriales y los inicios pues de las venas a través pues de la estructura que se llaman los capilares. Vamos a ponerle atención a los capilares pulmonares, a qué tipo de capilar es el que corresponde a los pulmonares, cómo estos pues a través de sus paredes, cómo están fusionados a las paredes, porque vamos a ver que hay una pared delgada y una pared gruesa, cómo está fusionado y cómo se da el paso pues de oxígeno del alvéolo hacia el capilar, específicamente hacia el eritrocito, hacia el glóbulo rojo, y cómo pues se suelta el CO2, o cómo, mejor dicho, se suelta, qué feo se oye. Mejor dicho, cómo se libera el CO2 desde los mismos eritrocitos hacia los alvéolos para ser expulsados en la expiración. De eso vamos a hablar en esta clase. De eso más que todo es lo que vamos a hablar, cómo se da pues el intercambio de gases, y con eso terminaríamos pues la clase de la histología del sistema respiratorio. Para que solo nos va quedando la histología del corazón y de los grandes vasos, porque de eso es más que todo la última clase. No crean que vamos a hablar de mediastino, ¿verdad?, como hablamos allá en macro. Aquí nos vamos a concentrar en el corazón y en los grandes vasos. Pero eso lo voy a explicar cuando nos toque la clase ya de corazón y grandes vasos. Ahorita pues vamos a hablar del tracto respiratorio distal y cómo está constituido. Aún pues no he calificado, por si te preguntan eso, de que no tengo notas todavía, no me ha quedado chance. El día de ayer fue muy cansado, tanto por el examen, ¿verdad?, que estuvimos ahí, y por mi trabajo. Terminé bastante, ya casi de madrugada, entonces no ha quedado chance. Hoy pues, ya si ven la hora, pues cerca de las 12 vamos a comenzar a grabar esta clase. Así que bueno, espero pues la estudien, porque el examen es el próximo lunes. Hicimos una modificación, bueno, nos obligaron a hacer una modificación en base a las prácticas de laboratorio, que son, son en consecuencia a situaciones propias de ustedes, ¿verdad? Así es que ahí pues yo ya no tengo mayor injerencia, y realmente pues, bueno, es situación que no tenemos por qué hablarla. Bueno, quedamos, estoy terminando y a empezar vamos a comenzar pues a desarrollar esta clase. Permítanme. Ok. Histología pues del tracto respiratorio distal. A manera pues de recordatorio, pues esto es lo que estuvimos viendo a grandes rasgos. En la clase anterior vimos desde el bronquio, bronquíolos y las porciones terminales de los bronquíolos, y comenzamos a ver pues los alvéolos. Y aquí estamos viendo pues un saco alveolar. Cada uno de estos pues es un alvéolo, y de eso es lo que comenzamos a ver, las paredes de los alvéolos. Aquí nos vamos a concentrar, como les decía, en lo que conocemos como la respiración alveolar.
O sea, el intercambio gaseoso que se produce a través de la barrera aire-sangre en los alvéolos. Esa es la barrera que existe, o sea, la barrera entre el aire y la sangre. Cada capilar, pues, está íntimamente adosado a dos capilares alveolares. Fíjense que para entender eso, mejor me voy a pasar acá. Esto es un capilar alveolar. Esto que estamos viendo aquí es un capilar alveolar. Entonces, esto es la pared de un alvéolo. Esta y esta de aquí abajo es la pared de otro alvéolo. O sea que esto es vea, está entre las alvéolos. Es la pared interalveolar. Ahí es donde encontramos los capilares, como lo estamos viendo aquí. Esto, por ejemplo, es la comunicación entre ambos capilares. Este es un poro de Kohn, esto que estamos viendo acá. Entonces, esta pared, ya sabemos que las paredes de los alvéolos son principalmente neumocitos tipo 1. Eso es principalmente la pared de los alvéolos, neumocito tipo 1. Entonces, para que nos ubiquemos, regresemos a la diapositiva anterior. Entonces, veíamos pues que el capilar está íntimamente adosado, está así como lo vemos aquí. Este es un capilar, este es un capilar y este es un alvéolo. Entonces vemos cómo está íntimamente adosado, es decir, pegado, pues, ¿verdad? Está completamente pegado ambas paredes, la pared del capilar con la pared del alvéolo. Y por supuesto, esto a ambos lados. Aquí tenemos un alvéolo, aquí tendríamos otro alvéolo. O sea, están, el capilar está adosado a dos cavidades alveolares. Entonces, por ende, el capilar se ubica en el tabique interalveolar. O también vamos a decir lo que es en el intersticio. Así se llama el espacio que existe entre dos áreas. Es el intersticio. Entonces ahí es donde ubicamos al capilar pulmonar. O mejor digamos al capilar alveolar. Entonces en el lugar en el que se contactan los capilares con la pared alveolar, vamos a ver que lo que se funde en sí es la membrana basal de los capilares y se funde con la membrana alveolar. Es la membrana basal del capilar se funde con la membrana alveolar. Esas son exactamente las membranas, esas son exactamente el punto de unión entre ambas estructuras, la membrana basal del capilar y la membrana alveolar. Entonces, vamos a ver que también en el tabique interalveolar hay zonas que no van a estar ocupadas por capilares. En esas zonas vamos a ver que ahí hay bastantes fibras de colágeno, fibras elásticas, y vamos a ver también que se involucran algunas células como los fibroblastos y los macroblastos. Ahora, esto creo que mejor para entenderlo aquí se ve. Entonces vamos a ver que hay zonas donde esta zona no está ocupada por un capilar. Entonces aquí vamos a ver que en estas encontramos las fibras elásticas y las fibras colágenas son las que encontramos acá. Y en esta zona pues fibroblastos o macroblastos son los que encontramos en la zona donde no hay un capilar, pero siempre es tabique interalveolar o el intersticio alveolar. Perdón. Entonces vamos a ver pues que la zona en la que el capilar está en contacto directo, así como lo vemos acá, esta zona donde está en contacto directo con la pared alveolar, o sea, la membrana basal del capilar está en contacto directo con la membrana alveolar. Esa zona es la que se le conoce a la pared, o sea, a la pared del alvéolo se le conoce como la parte delgada, es la parte delgada de la pared alveolar. Pero en otras, o sea, donde está separado, ahí vamos a ver que hay células, ahí se le llama pues la pared gruesa. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo importante que hay que saber es que en esta zona, esta es una parte delgada.
En la parte delgada es donde se produce el intercambio de los gases. Y sin embargo, en la parte gruesa, que es donde no está adosado al alvéolo, en esa zona pues, es donde se pueden mover los líquidos entre los espacios aéreos y el intersticio. Entonces, la parte específica donde está adosado el capilar al alvéolo, esa parte, o sea, toda está unida, pero hay partes donde sí está completamente pegada y esa zona es donde se da el intercambio de los gases. Pero existe otra zona donde no está completamente adherida y en esa zona vamos a encontrar fibras elásticas y vamos a encontrar fibroblastos o macroblastos, ¿verdad? Es lo que vamos a encontrar, o fibras de colágeno también podemos encontrar en esa zona, pero donde está completamente adosada, y esa se llama la pared gruesa, y esta donde se da el intercambio, esa es la pared pues delgada, o la parte delgada de la pared alveolar. Los macrófagos que se encuentran pues en esta zona, así como lo vemos acá, los macrófagos, estos pueden moverse de un lado a otro pues a través pues, de los poros de Kohn. Ahora bien, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Ambas partes del tabique interalveolar pues están cubiertos por una delgada capa del citoplasma de los neumocitos pues tipo 1. Entonces eso es lo más importante aquí. Conocer que la pared interalveolar, la pared alveolar presenta una parte delgada y una parte gruesa. La parte delgada es donde se da el intercambio de gases. La parte gruesa es donde se mueven los líquidos, que pueden pasar de un lado a otro también, que pueden pasar del intersticio hacia el alvéolo o viceversa. Y ahí encontramos fibras elásticas, fibras de colágeno y podemos encontrar también fibroblastos y macrófagos, macroblastos creo que dije, los macrófagos, entonces en la parte gruesa. Aquí que dice, el oxígeno difunde desde la cavidad alveolar hacia la sangre en los alvéolos capilares para unirse a la hemoglobina de los eritrocitos, y el dióxido de carbono difunde desde la sangre hacia el aire alveolar. Bueno, eso ya lo conocen ustedes. Entonces, esto es lo que me interesa que conozcamos, que siempre existe el espacio intersticial entre ambos alvéolos. Ese espacio intersticial es lo que conocemos como el tabique interalveolar. Aquí es donde se unen la membrana basal del capilar con la membrana alveolar. La parte más delgada entre ambas, esa es donde se da la difusión tanto de los gases. Y en la otra es para el intercambio de líquidos, ¿verdad? Tanto del intersticio hacia el alvéolo pues, y viceversa. Eso es lo que me interesa pues que tengamos claro, ¿verdad? Sigamos. En sí ya era lo que describíamos, lo que era pues el tabique interalveolar. Entonces aquí vamos a ver pues todos los capilares que discurren a través de ese tabique, a través de esa pared. Y como vemos en algunos lados está en contacto directo, que esa es la pared delgada, y en otros no, esa es la pared gruesa. Para entender eso es a esto que me refiero. Miren, esta zona está completamente adosada, esta zona está un tanto separada y aquí vemos las fibras elásticas y podemos encontrar también macrófagos y fibroblastos en esta zona. Entonces esta es la parte gruesa y esta es la parte delgada de la pared alveolar. Ojo con eso, es de la pared alveolar, no del tabique, ¿verdad? Es porque la parte delgada y parte gruesa son de la pared alveolar, que es la zona de máximo contacto, parte delgada. Donde no hay contacto directo, esa es la parte gruesa. Entonces, por tanto, pues vemos como el capilar, pues en algunos lugares pues, va a estar en contacto directo, como ya estoy repitiendo prácticamente. Y la parte que está separada. Pero lo importante es parte delgada, parte gruesa. Que nos quede claro eso. Aquí, pues, en esta microfotografía, pues vemos esas partes a las que nos estamos refiriendo. Permítanme, tengo una duda aquí.
Quiero ver algo de la grabación, que no estoy seguro. Sí, sí, estamos bien. Perdón. No sé qué. Entonces hablamos que esta es una fotomicrografía a través pues de la pared alveolar. Aquí lo que estamos viendo pues todo esto es un capilar. Es un capilar. Aquí estamos viendo un eritrocito. Esto estamos viendo un eritrocito y aquí estamos viendo, por ejemplo, un macrófago. Aquí estamos viendo la parte gruesa. Miren, esta es la parte gruesa. Esta es una pared alveolar. Esta es otra pared alveolar. Entonces, no es que por un lado, o sea, a ambos lados se va a ir dándole esa situación. Parte delgada, parte gruesa. Entonces, aquí estamos viendo la parte delgada. Este es un alvéolo, esta es la pared alveolar. Aquí estamos viendo que está constituido por neumocito tipo 1. Entonces, esto es la parte delgada. Aquí habla de que hay una parte de un macrófago, les dije yo, y realmente es un monocito. Aquí estaba la letra, es un monocito. Entonces, aquí vemos que en la parte gruesa vamos a encontrar fibras elásticas, fibras de colágeno, fibroblastos y macrófagos podemos encontrar pues en esa zona. Entonces aquí vemos como ambas paredes alveolares están constituidas por neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. Entonces, parte gruesa, parte delgada. Parte delgada es donde se da la difusión de los gases hacia los eritrocitos o hacia el glóbulo rojo. Si tenemos claro eso, pues vamos bien. Estos son los capilares pulmonares. Bueno, aquí estamos los tres tipos de capilares que pueden existir. Si ustedes se recuerdan, esta es clase de anatomía 1, donde hablábamos de los capilares continuos, los capilares fenestrados y los capilares sinusoides. Los continuos, pues porque vemos es la continuidad del montón de agujeritos que hay en el capilar. Estos son los que permiten el paso de moléculas bien pequeñas. Estamos hablando de 4 a 15 nanómetros. O sea, esto es lo más ínfimo que puede haber. Luego tenemos los fenestrados, son de 50 a 100 y estos son de 100 a 1000 nanómetros. O sea, esto ya dejan pasar cosas más grandes. Pero estos son los más pequeños. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, los continuos? Los continuos son propios del músculo, de la piel y de los pulmones. El continuo es el capilar pulmonar. Y si pregunta de examen, los capilares pulmonares son capilares de tipo continuo. ¿Cuántos hay? Hay continuo, fenestrado y sinusal. O sinusoide, perdón. Los fenestrados, solo para recordar, los fenestrados los encontramos a nivel intestinal, a nivel glomerular y a nivel de las glándulas, o sea, del sistema endocrino. Entonces, ahí encontramos los fenestrados. Los sinusoides, estos son propios del hígado, de la médula ósea y del vaso. Entonces, pero los que nos interesa ahorita hablar, pues son de los capilares pulmonares, que son de tipo continuo. La vascularización pulmonar. Los pulmones pues poseen una irrigación sanguínea y pues también tienen un drenaje venoso de tipo dual. La sangre de los pulmones, esta pues proviene de las arterias pulmonares y también de las arterias bronquiales y de las venas bronquiales y pulmonares. Desde el punto de vista fisiológico, es el sistema vascular el sistema vascular pulmonar pues viene a ser el más importante. El más importante porque ya sabemos que ahí se da el intercambio, pues uno de los componentes indispensables para la vida pues es el oxígeno. Entonces, por lógica, y como dice, a nivel fisiológico, el sistema vascular pulmonar pues viene a ser el más importante. A nivel capilar es donde se produce el intercambio gaseoso, o sea, en lo más ínfimo. Ahí es donde se da el intercambio de gases. El sistema bronquial pues ofrece sangre oxigenada a los componentes más grandes del árbol bronquial. Porque es como decimos, es que le provee de la oxigenación pues necesaria. Y como les digo, es
es el componente indispensable pues, para la vida, el oxígeno. Las arterias pulmonares aportan sangre desoxigenada al pulmón. Acordémonos que esta procede del lado derecho. El lado derecho la reciben a través de las venas cavas, es sangre desoxigenada, pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho a través del infundíbulo y de la válvula semilunar pulmonar accede a la arteria pulmonar y sale esa sangre desoxigenada en dirección hacia los pulmones, específicamente hacia los capilares pulmonares a hacer contacto con los alvéolos. Luego, esta sangre venosa ha aportado oxígeno. Perdón, aquí, espérame que estoy, ya me perdí. Bueno, viene del lado derecho del corazón. Toda esta sangre, pues vea, ya es arterial sin oxígeno. Esa es la característica de la sangre, de las arterias pulmonares, que no transportan sangre oxigenada, sino que sangre desoxigenada. Entonces, ahora, la sangre que regresa hacia los pulmones es una sangre oxigenada, que esta pues la lleva hacia el ventrículo, hacia la aurícula izquierda y luego pasa a la aurícula derecha y a través pues de la válvula semilunar aórtica pues distribuye sangre oxigenada pues a todo el organismo. Entonces, la sangre venosa que regresa hacia los pulmones es sangre que viene sin oxígeno, porque toda la oxigenación fue aportada pues por las arterias. A nivel pulmonar pues cambia esa situación. Las arterias pulmonares entran en cada uno de los pulmones a través de una estructura que se conoce como el ilio. Lo vemos en la cara mediastínica. Entonces ahí vemos ilio. Estas arterias pulmonares forman parte del pedículo pulmonar. Y por ende pues siguen el curso del bronquio adyacente, van teniendo un acompañamiento tortuoso, por decir así, porque van en esa dirección y en ocasiones pues giran alrededor pues de los bronquios por donde ellas se van ramificando y pues se van dividiendo más o menos como los bronquios en la misma zona, ya en la misma forma. Entran como estructuras principales, luego pues se segmentan. Primero se bifurcan en lobares, luego en segmentarias y luego a través en la misma forma en que se va ramificando el árbol bronquial y bronquiolar, así se van ramificando pues también las arterias pulmonares. Ahora, toda esta estructura pues culmina en la extensa red capilar pulmonar, que es lo que hemos hablado en los tabiques interalveolares, específicamente en los cortocircuitos, ¿verdad? Que es donde se une la vena con la arteria, es la zona de los capilares. La red capilar pues vacía su sangre reoxigenada en las vénulas, ¿verdad? O sea, porque ya vino a través de las arterias pulmonares sin oxígeno y en la zona de los capilares pues se oxigena y se regresa pues a través de las vénulas y luego pues de las venas pulmonares, que son las que finalmente pues transportan la sangre al lado izquierdo del corazón para ser distribuida pues a otros órganos. Ahora bien, dado que el sistema pulmonar arterial y también pues el venoso es un sistema de baja presión, ojo con eso, es un sistema de baja presión, es un sistema, por ejemplo, la presión sistólica a nivel pulmonar es de 25 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión sistólica a nivel arterial sistémico? Ahí me la comentan en el video. Entonces, en estas pues por el hecho de que es contiguo, prácticamente es inmediata el transporte de la sangre desde el corazón pues hacia los pulmones, pues por eso no requiere una alta presión como la que se ejerce a nivel de la aorta, pero siempre hay presión arterial, ojo con eso. Algo así les pregunté yo en el examen. Entonces, pero sí existe una presión, y también los vasos sanguíneos, tanto las arterias como las venas pulmonares, difieren mucho con las arterias y venas pues del sistema sanguíneo orgánico, o sea, para no trabarme.
Una arteria pulmonar con una vena pulmonar no se van a parecer a una arteria aorta y a una vena cava. Son diferentes, ¿vea? Estructuralmente son diferentes. La circulación sistémica quería decir y me trabé. Bueno, sigamos. Esto es de lo que estoy hablando ahorita. ¿Vea? Esto es la circulación mayor, esto es la circulación menor. Esto se los pregunté el día de ayer, se los puse en un esquema. Ojalá no se me hayan enchivolado. La clave de todo esto primero es reconocer cuál es la parte izquierda y cuál es la parte derecha del corazón. Eso es lo primero. Lo segundo, saber que arriba son aurículas y abajo son ventrículos. Y lo tercero, saber es que a las aurículas llegan venas y de los ventrículos salen arterias. La arteria que sale del ventrículo izquierdo pues siempre va a ser la aorta. La vena que llega a la aurícula izquierda pues van a ser las pulmonares. La vena que llega a la aurícula derecha pues va a ser las cavas, tanto superior como inferior. Y del ventrículo derecho pues salen las arterias pulmonares. Entonces aquí vemos el ciclo de la circulación menor. Ventrículo derecho, arterias pulmonares, llegan a los pulmones, conforman los capilares y se oxigena la sangre y se regresa a través de las vénulas pulmonares, vena pulmonar, y culmina en la aurícula izquierda. Circulación mayor inicia en el ventrículo izquierdo, impulsa la sangre a través de la fuerza de eyección hacia la arteria aorta, la cual distribuye la sangre a todo el organismo. Hace también los capilares, ya sea a nivel de los órganos, tejidos del cuerpo, los músculos. O sea, en todos los tejidos existe un cortocircuito llamado capilares, que son los capilares sistémicos, y estos son los capilares pulmonares. Se da también el intercambio, ¿verdad?, de oxígeno y de CO2 a este nivel. Las arterias llevan a oxigenar al sistema, y los sistemas, llámese músculo, llámese cerebro, llámese hígado, intestino, lo que sea, pues libera el CO2, el cual es captado por las venas y se regresa a ese nivel. O sea, el sistema de intercambio es similar, sí, es similar, pero el que a nosotros nos interesa ahorita es a nivel pues pulmonar. Como estamos hablando pues de las estructuras de las arterias, esto es para recordar cómo estaban estructuradas pues las arterias y cómo estaban estructuradas las venas, pero aquí pues más que todo la arteria, que vemos pues cómo tiene pues sus tres túnicas. La túnica interna, o que es la misma llamada íntima, pero a mí me gusta más llamarle el endotelio. ¿Vea? El endotelio a nivel pues capilar pues se mantiene este tipo de estructura, ¿vea? Siendo tal vez más delgada a nivel se me fue la palabra a nivel de las arteriolas, por ejemplo, o cómo se llama, sí, de las más delgadas, pues es la capa muscular, es la que va disminuyendo, pero su túnica externa, o la que conocemos como adventicia, y el endotelio pues se mantienen iguales. Entonces luego tenemos la capa muscular, ¿verdad?, que es la capa media, es la que está intermedio, y por supuesto pues la túnica externa o adventicia. Aquí están otras partes que no voy a darle mayor énfasis ahorita, porque ya lo vamos a ver en la clase de histología de los grandes vasos e histología del corazón. Y aquí pues para que identifiquemos la diferencia, cómo se ve una pared de la arteria con sus tres capas, como es la túnica interna o el endotelio, la túnica media, que es el músculo, que es músculo liso, y la túnica externa o la adventicia. ¿Ok? Hablemos un poco pues de las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares pues bueno, empecemos a hablar desde el anillo valvular pulmonar. ¿Se acuerdan de eso? Del esqueleto fibroso, ¿verdad? De la estructura fibrosa del corazón, que es la que le da pues la estructura y la que mantiene en su posición a todas las válvulas, porque ellas se insertan ahí en los anillos. Entonces vamos a ver pues que de
bueno, hay que tomar en cuenta también que la misma estructura de los bronquíolos va cambiando también a medida que venía desde los bronquios, porque va perdiendo este cartílago para irse transformando, o sea, desde bronquio va perdiendo cartílago para conformar pues el bronquíolo. O sea, son estructuras un poco pues ya más musculares. Pues de la misma forma es la arteria pulmonar. Ella va perdiendo algunas estructuras para hacerse pues más maleable y para poder digamos que va siguiendo la misma estructura que lleva a la par del bronquio. Va perdiendo, ¿cómo le puedo decir? Volumen, la pared de la arteria, hasta convertirse en arteriolas y luego pues convertirse en un capilar, para poder llegar a ser más que todo una arteria que va a conducir sangre hacia los bronquios y, mejor dicho, hacia específicamente los alvéolos. Pero siempre pues ella mantiene, por eso hablaba aquí de las ramas proximales. En las ramas proximales se mantiene como una arteria tal cual viéramos la arteria aorta, pero a medida se va ramificando, va perdiendo esa estructura que le caracterizaba como una arteria. En alguna literatura hasta dice que termina pareciéndose a una vena, pero no podemos decir eso, porque siempre la capa muscular no va a ser igual a la de una vena, así que mejor decimos que va perdiendo volumen en su pared. Pero teniendo en cuenta que los componentes principales, ¿vea?, de la arteria pulmonar siempre van a ser una íntima, ¿vea?, que está pues la más delgada, por decir así, que es lo que conocemos como el endotelio, que se sitúa pues muy estrechamente con las capas de fibra colágeno y de los miofibroblastos, ¿verdad?, que se encuentran en escasa cantidad a ese nivel. Esta información es porque ya lo vimos en anatomía 1, por eso lo traigo a colación. Pero me interesa que sepan que la capa interna pues es lo que conocemos como el endotelio, algo que aquí no lo había dicho. También en las ramas proximales siempre es una arteria elástica, o sea, arterias de conducción. Ya lo había dicho que son arterias de conducción, pero para recapitular, son las arterias elásticas. Luego tenemos una capa media, ¿verdad? Una capa media, que esta pues está conformada por muchas capas de fibras elásticas. Son pues un tanto irregulares, se van fragmentando poco a poco, ¿verdad? Desde el tronco pulmonar pues se van fragmentando a medida se van ramificando, primero del tronco pulmonar y luego pues cuando ya se van en las pulmonares principales y se van fragmentando poco a poco estas fibras elásticas. Ahora, entre estas fibras elásticas es donde encontramos las fibras musculares lisas y siempre vamos a encontrar colágeno. Entonces vamos a encontrar que en la capa media hay fibras elásticas, fibras musculares y fibras de colágeno. Las fibras elásticas son principalmente en el inicio, pero a medida se va ramificando, o sea, a este nivel encontramos bastantes fibras elásticas. Pero a medida se van ramificando, van perdiéndose esas fibras elásticas y va quedando más que todo músculo liso y por supuesto fibras de colágeno. Ahora, y luego el otro componente principal pues son las láminas elásticas compuestas de fibras que discurren longitudinalmente y que estas forman las bandas planas. Estas son las que van interconectadas entre sí y van a ir pues de una forma variable, no se mantiene esa forma. Entonces, esta es ¿cómo se llama? Es la particular, bueno, podemos decir que esto es una particularidad que le permite adaptarse y le permite, ¿cómo podemos decirle? Contrarrestar las fuerzas de estiramiento que presenta durante la expansión pulmonar. O sea, porque sabemos que
En los pulmones, a la hora de que se expanden, o sea que se inflan, se llenan de oxígeno y luego que se contraen, o sea cuando expelen el CO2, no solamente ese estiramiento no solamente es del parénquima pulmonar, ese estiramiento es de todas las estructuras que están adentro del pulmón. Llámense arterias, llámense venas, llámense bronquios, llámense bronquíolos, llámense alvéolos. Todas estas estructuras tienen que resistir esa fuerza de estiramiento. Por eso es que vemos que en la última capa vamos a ver que hay más que todo láminas elásticas. Y con esto es que contrarresta esa fuerza de estiramiento que se da en toda la extensión del pulmón. Ahora, en la, ¿cómo se llama? Esta característica es propia pues de la arteria pulmonar. Característica que no posee en sí la aorta, porque el estiramiento que ella presenta, pues más que todo, porque también es una arteria elástica, es un estiramiento propio, pero por la fuerza que le inyecta el ventrículo izquierdo a la sangre cuando es eyectada desde el ventrículo hacia la arteria aorta. Entonces, ella solo presenta el estiramiento, pero por la expansión de la arteria, propiamente de la arteria aorta. O sea, cuando sale la sangre por acá, la fuerza o el estiramiento es del interior hacia afuera. En cambio, el estiramiento que presentan las pulmonares es un estiramiento externo, es un estiramiento hacia longitudes donde, digamos, se va a hacer más ancha toda la estructura, se va a estirar la estructura. Lo que se estira aquí nada más es el interior, o sea, la luz. En cambio aquí no es la luz, es como que agarremos un hule y lo estiremos un elástico. Así le pasan a las estructuras intrapulmonares. En cambio, a nivel de la aorta, ambas son arterias pulmonares. Ambas son arterias elásticas, pero las fuerzas de estiramiento a las que son ejercidas son diferentes. Espero que me entiendan eso. Sigamos. Aquí pues vemos cómo se ve pues una arteria elástica pulmonar, donde estamos viendo el endotelio, que es la capa interna, que es la que tiene contacto directo, es la luz, digamos, pues de la arteria pulmonar, es donde discurre pues la sangre. El endotelio, vemos los miofibroblastos, ¿verdad? Que son los componentes propios de la capa muscular. Esta es la capa íntima, es la capa íntima estrecha, estrecha hacia el endotelio. Vamos a ver también aquí fibras elásticas, como vemos acá, son estas que vemos acá. Estas son fibras elásticas. Vamos a ver también las células musculares lisas, donde vemos estos núcleos. Estos son fibras musculares lisas y por supuesto pues el colágeno. Entonces aquí estamos viendo las capas de una arteria elástica pulmonar. Esta pues con que fuera con hematoxilina eosina, así con eso es esta tinción porque esta les da un color rosado y un color rojo pues a las células del músculo, a los núcleos del músculo liso. Siempre hablando pues de las arterias pulmonares, pero ya vamos a ver las ramas distales, o sea, ya las que están cerca, están ya acompañando a los bronquíolos y están prácticamente en la parte ya terminal, ya llegando hacia los sacos alveolares. Estas pues son arterias más musculares, ya no son tan elásticas, ya son más musculares en esta zona. Aproximadamente en la unión bronquiolar, o sea, en la parte terminal, ahí van desapareciendo las láminas elásticas, como le pasaba al bronquio cuando se convertía en bronquíolo, que va perdiendo los cartílagos. Aquí va perdiendo pero las láminas elásticas. Y entonces las arterias se van convirtiendo en arterias más musculares. Vean, entonces son arterias de distribución. Vean, las arterias pues arterias musculares. Luego pues otra, ¿cómo se llama? Estas arterias que siguen a los bronquíolos, estamos hablando de estas, las que van aquí.
estas arterias que siguen pues a los bronquiolos terminales y a los respiratorios, también emiten arterias supernumerarias como ramas laterales, que son estas supernumerarias porque de una salen varias, por eso se llaman supernumerarias. Entonces son las que llevan circulación pues a nivel del bronquíolo. Pues estas ya son arterias bronquiales, son arterias externas. Estas ya son ramas de, ojalá se acuerden, ¿verdad? Porque las otras son las arterias pulmonares, ¿verdad? Las que llevan pues la sangre directamente a ser oxigenada y a oxigenarse, ¿verdad? Es esta que vemos acá. Entonces esta pierde las fibras elásticas para convertirse en muscular, lleva la sangre desoxigenada y se regresa por la vena pulmonar, y esta es la irrigación propia de la estructura, o sea del bronquio, y luego pues en el bronquíolo. Ahora, la capa media de las arterias de las arterias pulmonares, esta está compuesta principalmente pues por músculo liso, y también la distribución es similar a como se veía el músculo liso en los bronquíolos, es de forma circular, siempre acompañado de fibras elásticas y de colágeno. Ahora, el tejido elástico se organiza pues de forma laminar, y vamos a ver que el tejido elástico más que todo está confinado a distintas partes, ¿verdad? A distintas partes de las zonas pues internas, intermedias, perdón, de las arterias pulmonares. Ahora, la ramificación continua que presentan las arterias pulmonares musculares, esta va haciendo, o esta es la que va formando o va dando origen, mejor dicho, a los vasos pues más pequeños, con calibres por ende pues más estrechos, y también con paredes pues aún más delgadas, porque sigue también en disminución el músculo liso. O sea, este va disminuyendo, no desapareciendo, va disminuyendo a medida se va ramificando las arterias propias de las arterias pulmonares, ya las ramas terminales, es decir, ya llegando a arteriolas y ya prácticamente a convertirse en capilares. Algo muy importante también que se me olvidaba decir es que esa capa muscular se va constituyendo de forma discontinua, o sea, no continua, pues ya no es continua como se veía al inicio, sino que va como digamos partes sí, partes no, para que casi al final, ya llegando terminando de ser arteriola pulmonar y convirtiéndose en capilar, prácticamente ha desaparecido esa capa muscular. Ahora, una arteriola en comparación con una vénula es muy difícil de diferenciar. Por lo mismo, porque las arteriolas tienen escaso o nulo músculo liso, y las vénulas pues de por sí carecen, no carecen, de por sí en su estructura siempre el músculo liso es más delgado. Por eso les ponía la imagen de que vieran cómo se ve la pared de una arteria. ¿Dónde estaba esa? Que la hice. Aquí está. Para que viéramos, esto es un cuadro comparativo, como se ve una arteria, como se ve una vena. Vean la capa intermedia, siempre es más delgada que de la arteria. Pues esto se mantiene en todo el tracto, ¿verdad? O sea, siempre se mantiene esa característica, pero a nivel capilar, pues es bien difícil diferenciar una arteriola pues de una vénula. Sigamos. Estas pues ya son una microfotografía, se llama, microfotografía, solo para evidenciar pues cómo se ven las capas de las que estamos hablando. La primera que vemos a la, permítanme, aquí estoy perdido, aquí está. Esta pues que vemos pues es una arteria pulmonar, una arteria muscular
pulmonar, estamos hablando de una arteria pues que todavía viene a nivel pues del bronquio. Entonces la vemos así, ¿verdad? Con una pared muscular pues es bastante gruesa, y por supuesto con las características de la capa externa, que es la adventicia. Ya aquí, esto amarillo que estamos viendo es la capa muscular, que está entre ambas láminas elásticas. Como podemos ver, ya va más delgada. Se ha hecho pues mucho más delgada. Ya es una arteria muscular pulmonar, pero por supuesto ya más delgada. Ya estamos hablando cerca de los bronquíolos. Aquí, por ejemplo, vemos una rama de las que veíamos allá, que ya es se llaman pues supernumerarias. Sí, principalmente esto. Y aquí pues ya vemos una arteriola. En esta arteriola pues ya la capa muscular que está entre las láminas elásticas prácticamente pues ha desaparecido, y ya solamente es más que todo de tipo elástica la arteria. Ahora, entre todas estas estructuras podría darse que existen algunas que se llaman vasos de transición, en las cuales, aunque ya estamos a un nivel donde la capa muscular ha desaparecido o casi ha desaparecido, pueden presentarse algunas que todavía presenten cierta musculatura o cierta capa muscular, más que todo de tipo residual. En esta tinción, esto oscuro son los residuos de la capa muscular. Lo rojito es las fibras elásticas. Aquí, por ejemplo, vemos una de esas que se llama de transición. Todavía se ve esto negro, eso es músculo entre las capas elásticas. Pero eso pues es como decimos, hallazgos extraños, por decir así, porque a este nivel ya arteriolar pues más que todo son fibras elásticas. Pasamos a ver las venas pulmonares. Estas ya sabemos que estas drenan sangre en la aurícula izquierda, o sea, traen sangre pulmonar, traen sangre de los pulmones, sangre que viene oxigenada, y la drenan o la llevan hasta las aurículas izquierdas, ahí desembocan. Entonces, toda la sangre oxigenada procedente de los capilares, de los capilares alveolares, pues entra en las vénulas pequeñas, después en las vénulas más grandes, y luego pues en las venas pequeñas, y luego pues en las venas grandes, y finalmente pues en las venas pulmonares principales, pues estas que son las que van a drenar en la aurícula izquierda. ¿Cómo se llama? Las vénulas pequeñas pues están compuestas por una íntima muy delgada, o sea, el endotelio es bastante delgado, el cual pues se sitúa principalmente sobre una estrecha zona de fibras de colágeno y de fibras elásticas. Ojo con este componente, los componentes del colágeno y elástico son principales en ambas estructuras. Estas pequeñas vénulas pues se funden y van formando, se unen y van formando pues las vénulas más grandes, tal cual lo que vemos aquí, ¿verdad? Esto ya son estas son las grandes, estas son las venas pequeñas, ¿verdad? Que se unen ya a venas más grandes para conformar pues las venas pulmonares. Pero lo mismo ocurre desde el nivel de vénula. Estas pues también discurren a nivel pues de los tabiques interalveolares, son tabiques de fibrocolágeno también, y se van ¿cómo se llama? Conformando poco a poco, o van tomando poco a poco células musculares lisas en la capa media. Al inicio inician igual, la redundancia, en el principio inician tal cual terminan las arteriolas, casi sin capa muscular. A medida van creciendo ellas o se van engrosando, pues van incluyendo más músculo liso en su capa media. Las venas más grandes, estas pues poseen una capa media o una capa muscular ¿cómo se llama? Diferenciada, con una lámina elástica interna
que también, así como venía desarmándose la arteria, esta se va conformando, esa capa elástica también se va conformando de forma un tanto discontinua. Y las fibras musculares lisas se van disponiendo también de forma irregular. O sea, no es que de un solo pencazo, como decimos, sino que poco a poco. Así, si recuerdan, así se fue desarmando la arteria, ahora sí se va a ir formando la vena. Ahora, las venas pulmonares más grandes, estas ya poseen una media en las que las fibras elásticas están irregularmente entremezcladas con fibras colágeno y también con fibras musculares lisas. Ahora, las fibras musculares lisas a este nivel ya no están tan confinadas entre las láminas elásticas, pues que claramente están ya definidas. No así como pasa en la arteria. Es decir, que aquí puede haber musculatura lisa afuera o acompañando a las fibras elásticas por fuera, pero también puede estar contenida entre o al interior de las fibras elásticas. Pero se entienda. En las venas pulmonares, vea que las venas pulmonares son las que traen pues la sangre hacia el ventrículo, hacia la aurícula derecha. Estas que vemos acá, ¿verdad? Estas que vemos acá son las venas pulmonares. Pues como características, pues sabemos que como son venas, ya son venas con pared delgada, que estas pues vienen de los tabiques y bueno, se vienen conformando desde los tabiques para llegar a ser por lo que conocemos como las venas pulmonares. Para recordar las venas pulmonares, pues espérenme algo aquí. No, perdón, aquí me está viendo. Esto es una vena pulmonar. En el inicio, a la par de ellas van los vasos linfáticos. Eso es lo que me estaba quedando. Los vasos linfáticos que también acompañan a toda la estructura capilar en los tabiques interalveolares. Ahí también vamos a encontrar que hay vasos linfáticos acompañando, porque son los encargados de extraer o de recoger todo el líquido que se extravasó y pasó al intersticio. Es recogido por el sistema linfático para, ya sabemos, traerlo hacia el sistema central, o sea, para regresarlo. Ahora, las vénulas pequeñas recuerdan a las arteriolas, eso ya lo habíamos dicho, se parecen, pero las venas más grandes contienen colágeno y también contienen fibras elásticas, también contienen músculo liso, que este músculo liso puede estar por fuera de la membrana basal. Esa es la característica de las venas pulmonares. Ahora, las células del músculo liso y de las fibras elásticas, estas se van disponiendo de forma aleatoria. A eso es lo que llamamos la conformación discontinua. O sea, una sí, una no, dos sí, tres no, así puede ir. Ahora, y a la vez, a medida se va haciendo más grande, ya se va conformando una lámina elástica ininterrumpida y puede ser una lámina elástica interrumpida o continua. ¿Por qué? Por la distribución de las fibras lisas. Esa es la diferencia que existe con las arterias, que en las arterias las fibras musculares siempre van a estar contenidas dentro o van a estar delimitadas por unas fibras elásticas. En las venas pulmonares, pues no existen válvulas como las encontrábamos en las venas sistémicas. En las venas sistémicas existen un sistema de válvulas que nos ayudan al retorno de la sangre. A nivel de las pulmonares, no. Es un vaso con una luz continua, una luz que lo único que va haciéndose es más grande a medida se va haciendo más grande pues la vena. Ahora, la vascularización, ojo con esto, la vascularización es el ramaje de la vascularización pulmonar es considerablemente diferente según las edades. O sea, es mayor la vascularización pulmonar a nivel de las personas adultas, jóvenes, digamos, con la vascularización pues a nivel
o en las edades extremas, o sea, en la edad de niño, en la edad de desarrollo, porque por el mismo hecho de estar en desarrollo, se siguen formando más, se va haciendo más grande el ramaje a medida que va creciendo los pulmones, los bronquios y toda la estructura pulmonar de un niño. Y en las edades extremas, en el otro extremo, con la edad adulta, pues se va disminuyendo pues por la misma edad. Van disminuyendo, van desapareciendo según se van disminuyendo pues los mismos sacos alveolares, los mismos alvéolos, los mismos bronquíolos van desapareciendo porque con la edad pues se van atrofiando algunas estructuras. Eso es lo que cuando vemos la radiografía de algunos pacientes de edad avanzada, vemos que el radiólogo nos las describe con áreas de fibrosis. Áreas de fibrosis son áreas como cicatrizadas, donde ya las estructuras propias, ¿verdad? Por ejemplo, de un lóbulo, o mejor dicho, pues de cada uno de las estructuras pequeñas, pues se van fusionando unas con otras y se van haciendo lo que conocemos como cicatrices o tejidos fibrosos que vienen a ser pues una cicatriz. Así pues también las arterias pulmonares presentan ¿cómo podemos decir? Bueno, retomando la idea anterior, en edades avanzadas y en edades pequeñas van a haber áreas poco perfundidas, o sea, áreas con poca tanto drenaje como irrigación. En un extremo de la vida por la inmadurez, o sea, porque se está formando el sistema, y en el otro extremo de la vida, o sea, en la vejez, porque se va haciendo tejido fibroso. Es decir, bueno, es más, en algunos pacientes se logran ver algunas zonas blanquecinas, que esa es una cicatriz pues completa. Ya es una zona de un segmento que posiblemente ya no sea funcional, porque el paciente fue fumador, porque el paciente cocinó con leña toda su vida, tenían la hornilla dentro de la casa, quemaban mucho, fumaban, usaban tal vez, ¿cómo se llaman esto? Regaban venenos, en fin, situaciones pues que van dañando los pulmones. Entonces por eso también va disminuyendo la ramificación tanto de los alvéolos y bronquíolos como también pues de los vasos sanguíneos propios de esa zona. Las arterias pues las arterias pulmonares a medida se van haciendo más pequeñas, pues también van disminuyendo pues su luz, a diferencia de las vénulas que a medida van creciendo pues su luz va a ir aumentando. ¿Qué más vamos a poner de aquí? Bueno, algo muy importante, fíjense, en las arterias pulmonares musculares, estas se van engrosando, y ya estamos hablando de las musculares, en las venas y en las arterias musculares, estas se van engrosando debido a que el fibrocolágeno, ese es realmente, eso no lo había dicho, el fibrocolágeno y también parte de las fibras elásticas se van a ir engrosando, es lo que le llamamos fibrocolágeno, se va fibrolizando, algo así parece que es la palabra, no recuerdo muy bien, pero es un tejido fibroso que se va haciendo. Esa situación sí se considera una patología de las arterias y de las venas musculares. Pueden provocar lo que conocemos como hipertensión arterial pulmonar. El término en medicina es cor pulmonale, o sea, está en latín. Es una hipertensión a nivel del sistema pulmonar, del sistema circulatorio pulmonar. Es una hipertensión tal cual hipertensión a nivel sistémica, nada más que esta es a nivel pulmonar. Hay una fuerza aumentada de la perfusión a través de las arterias y una disminución a nivel de las venas, y esto pues provoca una hipertensión pulmonar. ¿Cómo se manifiesta? El paciente se cansa, el paciente puede llenársele su tórax pues de líquido, se va a hacer intersticio, puede provocar edemas pulmonares por la salida de líquido intersticial. ¿Qué más? Disnea en reposo, el paciente se cansa estando acostado, sin hacer nada, ya no digamos cuando camina. Entonces son pacientes pues que pueden morir,
¿verdad? Debido a una insuficiencia respiratoria crónica. Las arterias, hablando ahora de las bronquiales, las arterias bronquiales pues son ramas laterales, ya te lo dije aquí, son ramas laterales de ramas laterales directas de la arteria aorta. Ojo, hay arterias pulmonares que son para la respiración alveolar y están las arterias bronquiales que son las que dan irrigación a los bronquios, o sea, al árbol bronquial. O sea que hay también arterias bronquiolares. Entonces, las arterias bronquiales pues ofrecen una irrigación sanguínea secundaria que perfunde cada pulmón a la presión arterial sistémica y le proporcionan pues sangre oxigenada, o sea, a toda la estructura externa. A eso es que le da una irrigación las arterias pulmonares. Es decir, las arterias bronquiales llevan a sangre oxigenada. O sea que las arterias pulmonares llevan a sangre desoxigenada, pero las arterias bronquiales llevan sangre oxigenada y estas irrigan sobre toda la estructura externa, todo el pulmón, todo el parénquima pulmonar, todo lo externo del alvéolo, todo lo externo, toda la pared externa del bronquio, del bronquíolo, tanto respiratorios como terminales. Las arterias bronquiales, siguen el curso del árbol bronquial y de sus ramas hasta el nivel de los bronquíolos respiratorios. Ojo, donde estos pues se van a anastomosar, o sea, se van a unir con las ramas de las arterias pulmonares. O sea que estas hacen anastomosis con las arterias pulmonares. A ese nivel hacen la anastomosis, hasta el nivel de los bronquíolos respiratorios. También pues se comunican con el sistema pulmonar arterial mediante, también les digo, eso es lo que les estoy explicando, es mediante capilares, pero estos capilares se dan en la submucosa bronquial, no es capilares a nivel del tabique interalveolar, sino que es en la submucosa bronquial, ahí es donde hacen las anastomosis. En los niños, pues las arterias bronquiales son histológicamente similares a otras arterias musculares sistémicas, o sea, son idénticas. A medida pues con la edad es que van a ir cambiando. Las arterias bronquiales, pues estas poseen, y esta es la característica, poseen una media muscular y una lámina elástica interna nítida, o sea, bien delimitada. Pero en sí no presentan una lámina elástica externa que la mantenga pegada, por decir así, como lo veíamos en esta, solo para no estar hablando en el aire. ¿Dónde fue? Aquí. Aquí vemos cómo está la capa muscular, ¿verdad? Contenida, y teníamos las dos láminas elásticas delimitando la capa muscular. A el nivel que estamos hablando ahorita, que es de las bronquiales, pues ahí ya no. Estas pues, la interna sí está completamente adosada, pero la externa no está completamente adosada. Ahora, en los adultos, las arterias bronquiales desarrollan músculo liso, dispuesto de forma longitudinal con la adultez, cuando vamos creciendo, porque hay mayor, mayores estructuras, más desarrollo de las estructuras bronquiales, más desarrollo de las estructuras venosas y arteriales. Ahora, este músculo liso pues se va desarrollando, ¿cómo podemos decirlo? Se va ubicando en forma de haces, ¿verdad? Dentro pues de la íntima. Y estos son pues bastante prominentes en algunas formas de enfermedades pulmonares, tal cual nos pasa en los problemas de conducción pulmonar, que entre más músculo puede haber, que se puede inflamar y provoca la constricción del árbol bronquial. Este músculo liso que puede estar en el sistema arterial, pues puede provocar también disminución en el riego, aumento de la presión en el riego, porque disminuye la luz del vaso y por ende pues puede provocar enfermedades de tipo pulmonar o con manifestación pulmonar crónica.
más o menos a los 20 años, o sea, a la edad que ustedes tienen, este sistema ya está desarrollado y podemos considerarlo que en personas sanas el sistema funciona pues de forma normal. Vamos a ver, permítanme un momento. Bueno, sigamos. Yo creo que ya es poco lo que nos falta, permítanme. Quiero ver algo. Sí, realmente ya es poco. Esto es una arteria, esta es una arteria bronquial, siempre pues se llaman microfotografía, en las cuales pues vemos la musculatura, ¿verdad? Cómo está la musculatura en la arteria bronquial, es la lámina, es la capa muscular, ¿verdad? La que vemos aquí, y vemos la lámina elástica de la que estábamos hablando. La interna está bien adosada, firme, sigue todos lo sinuoso que puede tener la capa muscular, y en cambio la externa pues no, solo le hace como digamos una valla. En cambio la otra se adosa por completo, es contacto pues directo prácticamente la que hace en esa zona. Y en la adventicia pues vamos a que es la capa externa, donde encontramos pues las fibras de colágeno, estas que vemos acá. Estas son fibras de colágeno, esta fibra elástica, músculo y la fibra elástica interna. En esta pues lo que vemos ya es son arterias bronquiolares, bronquial. En esta pues vemos lo mismo, ya es una persona, esta es una persona joven, esta es una persona ya con la edad. Ya vemos que la capa muscular pues tiende a ser un poco mayor, está engrosada, ¿verdad? Se ha engrosado pues por ¿cómo se llama? La capa muscular, y también la capa íntima se ha hecho pues más gruesa también. Por lógica, la luz del vaso pues disminuye, y al disminuirse pues hace que haya una hipertensión, o sea, aumento de la frecuencia, de la fuerza de la sangre, de la velocidad de la sangre al interior pues del vaso. Vamos a ver que hay células, todas estas amarillas pues estas son las células musculares, que a la par de esto pues es diferente, han aumentado. Las venas bronquiales. Las venas bronquiales pues drenan en la vena ácigos y en la vena hemiácigos. A esa zona llevan ellos. Ya sabemos que la ácigos desemboca en la unión yúgolo-subclavia izquierda. Entonces las arterias bronquiales son ramas de la torácica descendente o de la arteria torácica, son ramas laterales de la arteria torácica y de la aorta torácica, y las venas bronquiales desembocan en el sistema pues de la vena ácigos por el lado derecho y de la hemiácigos por el lado izquierdo. Hay un sinnúmero de anastomosis entre las venas bronquiales y también de las venas pulmonares, a medida pues van discurriendo sobre todo el árbol bronquial. Entonces estas pues van haciendo pues anastomosis unas con otras, las venas bronquiales junto con estas discurren, eso sí, a la par de las arterias bronquiales, eso sí, van a la par, o sea, como hemos visto siempre que van juntas, a la par de una arteria pues va siempre las venas, así van las arterias bronquiales así van las venas bronquiales junto a las arterias bronquiales, y van sobre la capa externa, de la adventicia de de las vías respiratorias. Ahora, en los vasos, no existen vasos linfáticos que se originen en los sacos aéreos alveolares o en los tabiques interalveolares. Estos pues principalmente son externos, no van específicamente dentro del tabique, sino que van de forma externa. Estos pues cualquier líquido que existente en los espacios aéreos
prácticamente pasa por absorción a la parte gruesa de la pared alveolar. Es lo que hablábamos allá, que todo lo que tiene que ver con líquidos en la parte delgada es el paso de oxígeno y de CO2, y en la parte gruesa es el paso de líquido. En esa zona es donde se da pues la absorción de los líquidos que pueden existir en los espacios aéreos. El líquido difunde proximalmente en la forma más cercana, ¿verdad?, hacia el intersticio, en el intersticio hasta los vasos pequeños linfáticos, que los vamos a encontrar ya a nivel de los bronquíolos. A nivel bronquiolar es donde ya tenemos vasos linfáticos, que es los que van a drenar los líquidos que han sido absorbidos, o sea, líquido que no es sangre, que ha sido absorbido pues a nivel pues de las paredes de ¿cómo se llama?, de la pared alveolar. Los linfáticos delgados pues se unen y van formando vasos más grandes, tal cual el sistema de las venas pulmonares y de las venas bronquiales, y siguen pues también el trayecto del árbol bronquial hasta nivel del hilio pulmonar, y estos van a ir a drenar pues en ganglios linfáticos que están en la zona peribronquial, que son ganglios que se encuentran pues en el camino, en el trayecto, por decir así. Hay otro sistema de linfáticos que discurre por la pleura visceral y por los tabiques fibrocolágenos, que estos pues dividen el parénquima pulmonar en lobulillos individuales, y también estos linfáticos pleurales periféricos drenan directamente en el espacio pleural, es decir, en el espacio que existe entre las pleuras. Permítanme un segundo. Y bueno, pasamos a hablar entonces sobre las pleuras. Ya esta es la última parte de la clase, donde vamos a hablar pues sobre estas estructuras que son la parte externa pues del pulmón, las pleuras. Como sabemos, pues las pleuras pues es un revestimiento, es un mesotelio que dentro de la cavidad torácica pues los pulmones están contenidos dentro de la cavidad torácica, y dentro de esa cavidad torácica, envolviendo a los pulmones, pues encontramos a lo que conocemos como las pleuras, que ¿cómo se llama? La contracción y el aumento o la disminución del tamaño de los pulmones pues es gracias a toda la pared torácica, y también a que las pleuras le permiten hacer le confieren pues esa capacidad. El revestimiento interno de la cavidad torácica y la superficie externa de los pulmones contenidos en ella pues son lisos y pues ofrecen poca fricción, y entonces estos están bañados por una pequeña cantidad de un líquido lubricante. Estas capas de pleura pues bueno, espero que recordemos, ¿verdad?, lo que acabamos de ver en macro, las dos pleuras, ¿verdad?, la visceral y la parietal. Entonces estas estructuras, como nos dice ahí, son de forma lisa y ofrecen pues poca fricción entre ellas, pero a pesar de eso, entre esas dos capas existe un lubricante. Ese lubricante es el que está en la cavidad interpleural, el espacio interpleural, que es el líquido interpleural. Ahora, estas capas varían mucho de un sitio a otro. Ya sabemos por qué, pero son particularmente irregulares en la región del tabique interlobular. O sea, bueno, sigamos adelante. Ese tabique es en las zonas donde se introduce, por decir así, las capas pleurales o las membranas pleurales. Prácticamente ahí hay
hay una forma un poco, digamos, la pleura en esas zonas de los tabiques interlobulares. En esa zona la pleura es elástica, sí, pero está un poco pues mal definida, porque por lo general se suele fundir a una capa única antes de extenderse el tabique. Lo que quiero que me entiendan es, los tabiques interlobulares es la zona que divide un lóbulo del otro lóbulo. Las pleuras se introducen en esa zona, específicamente la pleura visceral, pero en esa zona la elasticidad se mantiene, pero la forma en que está cubierta esos lóbulos pues es un poco mal definida. A eso es lo que se refiere, y que tiende a tener o tienden a fundirse como una capa única antes de llegar hacia la propia base del tabique, por decir así. Ahora, la pleura, ¿cómo se llama? La pleura parietal. No, veamos la superficie externa del pulmón, es la pleura visceral, mejor así me hubiera ido, que está compuesta por 5 capas, y esas son las capas mal definidas. Me está viendo por otro lado. Las 5 capas mal definidas, y es lo que les explicaba, que es en la zona del tabique donde está la diferencia, o digamos donde es un poco mal definido, porque sobre la estructura lisa del pulmón no hay problema. Aquí lo que estamos viendo, esta que estamos viendo aquí sería la pleura parietal, y esta que está sobre el pulmón aquí es la pleura visceral. Entonces, las capas que forman parte de la pleura visceral son la capa externa, que son células mesoteliales planas; la segunda capa, que es un tejido fibrocolágeno laxo; la tercera capa, que es una capa elástica externa irregular; la cuarta capa, que es la intersticial de estroma fibrocolágeno laxo; y la última, que es una capa elástica interna. Estas capas sobre la superficie lisa del pulmón están bien definidas, o sea, se identifican muy bien las 5 capas. Creo que estoy hablando en el aire y sería mejor que les presente así. Así vamos a ver pues las 5 capas como las vemos aquí. Vean, esta es la pleura visceral, o sea, la que está unida al pulmón. Aquí vemos las 5 capas que hemos descrito, pero cuando esta perdón, ya me perdí, ya estoy viendo lo que les estaba diciendo. Este es el espacio interpleural, este es la pleura visceral, este es la pleura parietal, esto es músculo, hueso. Entonces, estas son los tabiques, son los que se introducen entre los lóbulos, son los tabiques interlobulares. Las 5 capas ya no se ven igual como las estamos viendo aquí. Estas se funden en una sola hasta llegar a la base del tabique. Eso es lo que quería que se entendiera. Entonces, esas 5 capas son parte de la pleura visceral. Ahora, la pleura parietal, que esta es el revestimiento interno de la cavidad torácica, o sea, es lo que está en contacto con la pared interna del tórax y, por supuesto, encima de la pleura visceral. Cuando se continúa con la pleura visceral, que esto es específicamente en la zona del ilio, pero realmente el repliegue lo hace sobre el pedículo pulmonar, en esa zona se tiene una estructura similar, idénticas, ¿verdad? En esa zona. Pero normalmente digamos, en esa zona es un poco más simple, y realmente pues solo posee una capa de fibras elásticas, específicamente digamos donde se da el pliegue o donde se da el doblez. Es una zona de fibras elásticas principalmente. Vea, es solo esa capa se identifica en esa zona, vea, donde se da el repliegue. Ahora, la pleura parietal se sitúa sobre una capa de tejido adiposo, por debajo de la cual hay una capa de tejido fibrocolágeno de tipo denso. Y pues además se continúa con el periósteo de las costillas y con el perimetrio de los músculos intercostales. O sea,
directamente la pleura parietal no está en contacto con los músculos y con los huesos, con los músculos intercostales íntimos, no. Está o digamos con los transversos del tórax, no está en contacto directo con ellos. Lo que encontramos es tejido adiposo, o sea, grasa. Hay un tejido graso en esa zona. Y inmediatamente después del tejido graso vamos a encontrar un tejido de fibrocolágeno denso, o sea, un tejido también de características elásticas. Y luego pues ya se continúa con el periósteo de las costillas y con el perimicio, que es la capa externa pues de los músculos intercostales, ¿verdad? De la fascia de los músculos intercostales. Esto era lo que hablábamos de las superficies de la pleura, ¿verdad? Las 5 capas. La capa externa de células mesoteliales, el tejido fibrocolágeno laxo, la elástica externa, la irregular, la intersticial y por último pues la elástica interna, ¿verdad? Que la encontramos como última capa. Lo mismo encontramos aquí, pero en la zona donde se da el repliegue o donde se da el doblez, específicamente en el pedículo, que es donde da la vuelta, pues ahí más que todo son fibras elásticas, o sea, la última capa es la que se manifiesta y luego se continúa tal cual como es la igual, como ustedes se fijan, pues son iguales, son idénticas, ¿verdad? Toda la diferencia es que una va pegada al músculo, una va pegada a la cavidad torácica y esa es a las paredes de la cavidad torácica y esa es la parietal, y la otra está pegada al parénquima pulmonar y esa es la visceral. Estos pues son cortes de pleura visceral, y en estas pues lo que encontramos, por ejemplo, las células mesoteliales. Estamos viendo las capas, las células mesoteliales, esta que vemos acá, ¿verdad? Las células mesoteliales que están de forma externas, están aplanadas prácticamente. La estamos viendo cómo se inserta en el tabique interlobular, esto que vemos acá. Vea, esta es la inserción en el tabique interlobular. Aquí vemos cómo pierde la distribución, se hace una fusión, como decimos. Vea, se hace una fusión y se pierde la estructura que viene definida en esta zona. Pero siempre es pleura. Vea, eso sí, tenemos que tenerlo claro, que siempre es pleura pues visceral. Y en esta pleura, y era lo que hablábamos, aquí encontramos circulación linfática. Este es un linfático que drena pues a la cavidad pleural. En la cavidad pleural pues vamos a encontrar pues líquido intersticial. La cavidad pleural estaría en esta zona de acá, que es el líquido interpleural, que sirve como un lubricante para que pueda pues moverse una sobre otra. En este otro corte pues las mismas capas, ¿verdad? Estamos viendo las mismas capas, nada más que aquí ya se definen porque ya hay una tinción mejor. Ya vemos la capa de células elásticas externas, ¿verdad? Esta que vemos acá, vea, esta que va aquí, capa de células elásticas externas. Quiero ver. Sí, las células, cómo se ve la capa de células elásticas externas. Este es un vaso sanguíneo que encontramos también en esta zona. ¿Y qué más? Bueno, más que todo eso, ¿verdad? Más que todo eso es lo que nos interesa de esta. Esta es una célula intersticial, ¿verdad? Esta que vemos acá, esta es una célula intersticial, y esta es la capa de elástica interna, la que ya va más adosada, como es visceral, más adosada al parénquima. Esto ya es parénquima pulmonar. La idea es que veamos las 5 capas. Ahora, la arquitectura pulmonar en sí, ya sabemos que está desde los el árbol bronquial o traqueobronquial, son tráquea, bronquios, y la arquitectura pulmonar ya incluye los bronquios. Este es un corte histológico de pulmón. Aquí encontramos los bronquios, ¿verdad? En esta zona ya ramificados, pues los bronquíolos, los que vemos acá, vea, los bronquíolos, y por supuesto pues los alvéolos, que es todo esto.
Entonces, esa forma, esa estructura que tiene el pulmón, y por último aquí está la pleura. ¿Vea? Este es un tabique interlobular. Entonces, la forma, la estructura del pulmón que parece como una esponja, los que vienen de otras universidades donde pudieron tener la oportunidad de ver un pulmón, pues como se ve, saben que son estructuras que prácticamente no pesan, son estructuras como esponjas, y esa estructura es gracias a la red alveolar, a todos los alvéolos y a las estructuras internas que son los bronquios, los bronquíolos respiratorios, los bronquíolos terminales, los conductos alveolares, los sacos alveolares y por supuesto cada uno de los alvéolos que constituyen el saco alveolar. Y eso todo junto, es toda esa fusión de estructura, es lo que conforma pues un pulmón. Lo externo pues son las pleuras. Las pleuras, cuando uno las toca en los cadáveres, se tocan como tal si fueran estructuras como plástico, como un plástico flexible. Eso sí, la pleura parietal se toca más grasosa. Acordémonos que está adosada a grasa. Y la pleura visceral pues está completamente adosada al pulmón, como si fuera, como se ve la fascia en las carnes, por ejemplo, cuando vamos al súper y vemos una capa blanquecina adosada a la carne, a ese músculo, ¿verdad? Así es la capa visceral que está adosada pues al pulmón. Y bueno, con esto termino pues la clase de histología del tracto respiratorio distal. Ya solo quedaríamos pendientes de la parte de histología del sistema circulatorio, por decir así, porque ahí lo que vamos a ver es la parte de la arquitectura del pulmón, la arquitectura del corazón, la arquitectura interna, externa del corazón, parte de las coronarias, pero siempre desde el punto de vista histológico, y los grandes vasos. ¿Vea? Eso más que todo de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar otra vez de las arterias musculares, de las arterias elásticas, y bueno, de eso vamos a hablar. Así es que por favor estudien bien esta clase. Ahí hice algunas preguntas, no hice muchas realmente. Comenten, hagan sus dudas. Sé que en algunos momentos, por ejemplo, identifiqué o creo que cometí un error diciendo de que en el tabique interalveolar siempre hay una presencia de sistema linfático, y realmente no. ¿Vea? En el momento pues por querer explicar todo pues se me fue la onda, y después ya leyendo la otra diapositiva pues recapacité que no, el sistema linfático realmente comienza a nivel bronquiolar. No vamos a encontrar un sistema linfático a nivel del tabique interalveolar, porque yo mismo lo dije, o sea, en la parte gruesa es donde encontramos el líquido intersticial, y este es el que tiene contacto para hacer una reabsorción hacia el alvéolo, ya que la única zona donde se da el intercambio gaseoso es en la parte delgada, y en la parte gruesa es para el intercambio pues de líquidos que se liberan propios de la circulación. Así es que esos son detalles, y que si queda alguna duda, pregúntenme en el video, por favor, ahí en los comentarios, y yo con gusto les respondo. Y bueno, nos quedamos hasta ahí, jóvenes. Estudien. Una hora 30 prácticamente, y creí que iba a estar menos, pero lo hicimos de un solo tirón. Así es que nos quedamos así. Estudien esta clase. Primero Dios, el día ya hoy, miércoles, en la madrugada la voy a subir, y hoy mismo miércoles espero grabarles la otra clase para que ya esté lista y la preparen para el parcial de el lunes. Pónganle mucho cuidado. Las clases se ven extensas porque tengo que explicar mucho más que lo que se explica en macro. En macro se explica menos, pero hay más estructura. En micro se explica más, pero hay pocas estructuras. Entonces
Y eso es lo que les voy a preguntar. Así es que pónganle cuidado a las clases, que no voy a salir con astralidades. Créanme que sí. Quiero que salgan bien. Así que nos quedamos hasta aquí. Cuídense mucho, pasen buenas noches y estamos en contacto. Nos vemos el próximo lunes en el parcial. ¿Ok? Cuídense.